Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y levantémonos y subamos a casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Note por favor la ubicación. Allí en casa de Dios, tú vas a tener un altar. Mire, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia. El día de angustia bueno, la Biblia le llama mi día de angustia, pero este día suele ocurrir en diferentes facetas y en diferentes tiempos de nuestra vida. Note por favor que la respuesta se encuentra en un lugar que se llama Betel, casa de Dios. Eso nos habla de relación con Dios. Y que ha estado conmigo en el camino es Cristo Jesús, por donde he andado. Recapitulando el tema que enseñamos o empezamos a enseñar el domingo pasado con respecto al altar restaurado de Jehová, entendimos que la palabra altar en el original hebreo es la palabra mitzvah. Esa palabra en original está compuesta únicamente por 4 letras, la MZ, la V y la J. Esa letra M en el original significa Mejilá, es la letra Mejilá, y la letra Mejilá en el original significa perdón. Entonces note por favor que el altar, para poder uno de alguna manera, amado hermano, ser librado por Dios en el día de angustia, que es un día de tribulación en el alma, ahorita vamos a ver, para poder salir victorioso del tiempo del día de angustia, es importante tener altar de Dios. Ese altar debe de estar compuesto por lo menos por estos 4 aspectos básicos primarios que significa el nombre mitzvah. Abajo lo ve usted, mire, MZ. La Mejilá, que es perdón, es decir, no hay altar de Dios. Ningún hijo de Dios puede hablar de tener altar encendido a Dios si en su corazón no hay perdón. Es decir, si hay todavía deudas pendientes por pagar en términos de perdón, porque la Biblia dice que lo único que nos es lícito deber, así que tome chocolate y pague lo que debe, hermano. Lo único que nos es lícito deber es el amor en Cristo. Esa es la única deuda permisiva que nos describe la Biblia. Entonces, si usted todavía tiene algunos aspectos de rencor guardado hacia ciertas personas en su vida por X o Y razones, tener un altar encendido significa tener un altar con perdón. Es decir, puede existir altar, estudiamos el domingo pasado, altares destruidos, altares quebrados, altares, vimos varios, pero el altar restaurado de Jehová tiene número 1, perdón. Toda persona que dice adorar a Dios, su corazón debe de tener una mejilá instalada, el perdón. Debe de tener una sehud, acción justa, es decir, justo en la manera de actuar, justo en la manera de conducirme con los demás. Esa letra sehud va amarrada con la berajá, que quiere decir bendición, y vemos que cuando habla de bendición en ese contexto de la palabra, también habla de la justicia de la bendición. Y la última letra, la J, la letra Jet o Het, como usted le quiera llamar, significa vida. Y esa vida, amado hermano, es una vida que viene como resultado, como producto de una muerte. Recuérdese que la Biblia dice que una de las cosas a las cuales nosotros debemos de morir es a la vana manera de vivir que nos fue heredada. Entonces, para poder transitar o para poder salir victorioso en el día de angustia, el cual es un día de tribulación, que quiero dejar claro, no es un evento apocalíptico el día, sino que esto son eventos que se van marcando en la vida de un hijo de Dios. Como resultado, vimos en el primer servicio que el día de angustia tiene 2 propósitos. Uno positivo
y uno negativo. Una operación por parte del enemigo, pero usted sabe que Dios transforma todo a favor nuestro, en nuestra bendición. Entonces, aunque el día de angustia de alguna manera en la operación de parte del enemigo va a procurar que mengues en tu caminar, que pierdas la fe, que desistas de buscar de Dios, que te tires al abandono, de alguna forma eso negativo Dios lo transforma en bendición. Y a través del día de angustia nosotros vemos que lo que Dios provoca en nuestro caminar al final del día termina siendo bueno. Usted sabe que yo he procurado enseñarle que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien. No importando que hoy yo no la entienda, no importando lo que hoy esté sucediendo, yo debo de saber que si eso Dios lo está permitiendo en mi vida, es porque lo va a usar para bendecirme. Hoy no lo entiendo, pero en el espacio del contexto del tiempo, por eso es importante tener los dones del Espíritu Santo activos. Usted sabe que dentro de los dones del Espíritu, amado hermano, podemos tener la capacidad de accesar las atmósferas espirituales y que Dios nos revele. Hemos estudiado acerca de conociendo nuestro futuro. Entonces, avanzando en esto, la angustia en el hebreo original es la palabra tzara. Esa palabra quiere decir aprieto, quiere decir transitivo, quiere decir, mire qué interesante, no dice un rival, sino que dice una rival. Quiere decir aflicción, bueno, angustia, calamidad, conflicto, rival, tribulación, venganza. En pocas palabras, cuando la Biblia habla de angustia, está hablando de aprietos, de aflicciones que pueden venir, bueno, en tres dimensiones. La aflicción, el conflicto, la tribulación y la venganza pueden venir en tres dimensiones. Entonces, ¿qué afecta a la angustia? Por favor, tome nota que la angustia tiene tres dimensiones para afectar a un hijo de Dios. Génesis capítulo 42, versículo 21, note por favor. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Aquí está narrando la historia de José. Porque, note por favor, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, pero no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros. Quiere decir que la angustia, de alguna manera la Biblia declara, usted sabe, que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Los hermanos de José habían visto el alma angustiada de su hermano. Usted sabe que a José lo vendieron, hermano, lo metieron al pozo, hicieron con él como quisieron los hermanos. Pero a pesar de eso, note, dice la Biblia que fue librado. Porque él tenía características en su vida espiritual, amado hermano, que habían sido formadas de parte de Dios. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Una dimensión donde atraca, ¿va? Bueno, que también atraca, hermano. Donde ataca la angustia, se llama alma. Entonces son tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. El alma angustiada se manifiesta de diferentes formas. ¿Cómo yo sé que mi alma está, amado hermano pastor, angustiada? Puede que haya zozobra, te es difícil tomar decisiones, te es difícil definir la acción a tomar porque tienes miedo de lo que pueda venir al futuro, porque desconoces el futuro. Entonces la zozobra y la inseguridad es una denotación de un alma en angustia, es decir, un alma atravesando su día de angustia. El día de angustia es un tiempo de formación en el cual Dios permite entrar a sus siervos con un propósito. El propósito siempre va a ser de bendición. Zozobra, inseguridad, inquietud, intranquilidad por lo que viene. Cuando en tu vida hay desconsuelo, es decir, te pueden suceder mil cosas buenas, pero siempre mantienes tu vista nada más colocada en el problema. Hay mucha bendición de Dios, pero como estamos en un nivel de desconsuelo porque el alma está pasando su día de angustia, su tiempo de tribulación, su tiempo de formación, entonces, hermano, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Por qué? Porque nada trae contentamiento a un alma abatida. Cuando nosotros manifestamos, hermano, ataques de ansiedad, ¿de dónde provienen los ataques de ansiedad?
Amado hermano, un ataque de ansiedad regularmente proviene de sueños inconclusos. Regularmente viene de facetas no terminadas en nuestra vida. La ansiedad, amado hermano, viene como resultado de que nos desesperamos, de que Dios ha dado una promesa y de alguna manera la estamos esperando, y como no llega, nuestra alma entra en un desasosiego. Como consecuencia viene la preocupación, porque vemos la adversidad, vemos la situación, pero no le hallamos salida al problema. Y eso es delicado, amado hermano, porque el diseño de Dios para cada uno de nosotros, dice la Biblia, es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay gloria si no hay batalla, y no hay victoria si no hay batalla. Entonces, ese proceso que estás llevando interno en tu alma, lo que Dios quiere es glorificarse. Lo que Dios quiere es formarte, amado hermano, para que cuando venga el día en el cual tú y yo seamos llamados delante del Rey de Reyes, vayamos lo más formados posibles en nuestro interior. Mire, zozobra, inquietud, desconsuelo, ansiedad. Ahí en la ansiedad entra pánico, miedo. Bueno, usted sabe que el miedo tiene diferentes dimensiones también. Llega una dimensión en el miedo que lo llega a uno paralizar, amado hermano, que se queda como que es estatua. Las personas que son asaltadas, que les colocan arma, manifiestan siempre quedarse sin, porque entran en un nivel de tribulación horrible. Ok, ¿dónde se refleja la angustia? Juan capítulo 13, versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús, versión Biblia de los hispanos, mire quién. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió. Aquí ya no es en el alma, aquí fue en el espíritu. Quiere decir que hay angustia en el alma, pero también existe la dimensión de la angustia en el espíritu. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Lo que se angustió en el Señor Jesús fue su espíritu. Entonces hemos encontrado que hay angustia de alma y angustia de espíritu. Pero también nos dice la Biblia en el Salmo 25:16 que hay otro tipo de angustia, y esta angustia es corporal. Esta es figura del corazón, y el corazón en este contexto es figura de la carne, es decir, del cuerpo. Salmo 25:16, versión Reina Valera: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón, como le digo, el corazón aquí tipifica la carne, se han aumentado. Sácame de mis congojas. La angustia, cuando somos sometidos a ese proceso, a ese tiempo, esa angustia genera en nosotros actitudes y genera acciones. Primero de Samuel 28:15 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? En este contexto Samuel ya había partido. Aquí Samuel, hermano, ya estaba del otro lado del velo. Pero dice la Biblia que Saúl lo mandó a llamar. Ahora, tenemos que entender el contexto de esta palabra, porque uno de los propósitos de esto, amado hermano, mire: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos están batallando contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas, ni por los sueños. Por esto te ha llamado, para que me reveles lo que debo de hacer. La Biblia dice que cuando el hombre muere, por favor tome nota, porque aparentemente acá Saúl había hecho subir el espíritu de Samuel. Pero la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu va al Padre. El alma se queda en una etapa dispensacional intermedia para el día en el cual haya de ser juzgada. Y dice la Biblia que el cuerpo regresa a la tierra. Entonces, si el espíritu regresa al Padre que lo dio, y nosotros sabemos que la Biblia dice que no hay traspaso del velo, es decir, los que ya están del otro lado no pueden regresar, y nosotros que estamos de este lado no podemos accesar
la atmósfera de los que ya partieron. Cuando tú examinas y miras, entonces, pastor, ¿cómo es posible que el profeta haya hecho subir? Que esa es otra cosa que tenemos que estudiar. Y entonces el espíritu, ¿dónde está? El espíritu tiene que estar en una dispensación abajo, porque si el espíritu sube, no está arriba, está abajo. Ahora, lo interesante en esto es que si el espíritu ya está con el Padre, ¿a quién hicieron subir? Porque ahí no subió el espíritu de Samuel. Pero lo que le quiero decir es la angustia de Saúl, porque ya no tenía respuesta de parte de Dios. Él pedía respuesta a Dios a través de los profetas y no la obtenía. Él pedía respuesta directa de Dios y no la obtenía. Quiere decir que algo de lo que la angustia genera en nosotros, amado hermano, es cuando están haciendo guerra espiritual en contra de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces atravesamos días de angustia porque a alguien en algún lugar del planeta Tierra, al cual quiero decirte que tal vez no le es muy grato, está haciendo guerra contra ti. Es más, dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y te dices contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores, es decir, contra un séquito espiritual. Tú no estás peleando con personas, estás peleando con espíritus que tienen influencia sobre las personas. Entonces, ¿qué genera de alguna manera nosotros o qué provoca el día de angustia? Batalla espiritual. Alguien se levantó con palabras mal dichas, con maldiciones. Dice que la palabra maldición es una palabra mal entregada, mal dicha, mal colocada, no necesariamente es una palabra antisonante o una palabra soez o una mala palabra, sino que una maldición es algo mal dicho acerca de una persona. Entonces, cuando alguien ha liberado palabra de maldición, cuando alguien ha liberado palabras que al final del día terminan siendo palabras brujas, amado hermano, se gesta esa pelea. Esa tú la sientes en los momentos cuando las atmósferas cambian. Cuando tú entres en un nivel de batalla, tu espíritu tiene que estar lo suficientemente aguzado. Por eso la Biblia dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos aguzados. ¿En qué? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Entonces, cuando estás atravesando un día de angustia, cuando viene tribulación a tu alma, tienes que examinar primeramente la tribulación, ¿dónde está pegando? O está pegando en tus emociones, alma, o está pegando en tu relación con Dios, espíritu, o está pegando en tu carne con deseos carnales. Pero de que te someten a ese proceso, tú puedes utilizar ese proceso como parte de una bendición. Cuando aprendes a sujetarte en Dios, a clamar a Dios y a atravesar ese valle de sombra y de muerte. Hemos aprendido acerca de los valles de sombra y de muerte. Los valles de sombra y de muerte son etapas de temor inconclusas internamente en el alma. Por eso dice la Biblia, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tengo la convicción de que el Señor está conmigo. El problema en el momento de la angustia es creerlo, hermano. Porque el diablo te vende cualquier idea y utiliza gente para que lo creas. Usted sabe que cuando David venía bajando de la fortaleza, dice que Simei se le atravesó, le dijo: hombre sanguinario, por eso te van a quitar el reinado, porque mucha sangre has derramado, hermano. Y el pobre David venía huyendo de la batalla porque ya no aguantaba lo que le estaba cayendo. Entonces, cuando estás atravesando tu día de angustia, va a aparecer gente que te va a querer condenar. Vamos, hijo, sí, que va a querer condenar con palabras. ¿Por qué? Porque el día de angustia, de alguna manera, es estado cuando hay guerra en el espíritu en contra de nosotros. Ok, entonces la guerra está en angustiarle. O sea, usted sabe que hay una etapa de transición y de batalla espiritual cuando su alma se encuentra angustiada. Ahora, mire lo que dice acá, por favor. La guerra se puede dar en la familia, se puede dar en conflictos matrimoniales, problemas de menosprecio en el alma, la escasez, o lo que nosotros, mire, tenemos que separar qué es escasez y qué es pobreza. Porque dice la Biblia en el libro de Corintios que la pobreza ya fue clavada en la cruz. Entonces nosotros renunciamos a la pobreza económica, porque esa es una maldición que ya fue clavada en la cruz. Y dice la Biblia que todas las actas de los decretos que nos eran contrarias fueron clavadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Entonces la escasez a veces es tolerable en la vida de un hijo. No la pobreza repréndela usted y échela fuera de su vida. Pero la escasez debemos de aprender que Dios nos lleva. Pablo el apóstol decía: he sido enseñado en todo y por todo. He sido enseñado a tener ¿qué? La primera lección fue: aprende a vivir en la abundancia. Ya que sepas vivir en la abundancia, te voy a enseñar a vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque vivir en la abundancia es más difícil que vivir en la escasez en una relación con Dios. Desafortunadamente, muchas de las personas que son prosperadas, y que la prosperidad no viene de Dios, porque tenemos que saber que no todo viene de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios añade, ¿cómo yo sé que lo que Dios o lo que vino a mi vida es una añadidura de Dios? Porque dice la Biblia que lo que Dios añade trae paz. Es una de las cosas para saber si lo que viene de Dios. Examina si está produciendo paz en tu corazón. Porque si eso está ministrando paz a tu corazón, muy factible que sea la respuesta de Dios. Entonces hay guerra de menosprecio, guerra de la escasez, guerra de la seducción o de la atracción. Mira lo que dice Crónicas, por favor. Aquí voy procurando acelerar. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti un Betel con Mizpa, una iglesia con altar encendido. Que esa es otra de las cosas que tenemos nosotros que cuidar, hermano, porque no todos los altares en todas las Beteles o en todas las casas de Dios están encendidos. Primero, mire lo que produce la angustia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, angustia, porque estaba desnudo y me escondí. La angustia produce falta de comunicación con Dios. Una de las cosas que tú vas a identificar cuando estás atravesando tu día de angustia es que las ganas de orar se te van a ir. Te vas a apartar, te hace perder el miedo, hace perder la comunión con Dios. Cuando el miedo te invade dentro del proceso de angustia, una de las características que tú vas a encontrar es que no te van a dar ganas de orar. Tú sabes que te tienes que levantar a las 2, 3, 4, 5. Usted escoja la hora que le gusta orar en la mañana. ¿Por qué en la madrugada? Porque mi rostro encuentra el que temprano me busca. ¿Quieres encontrar el rostro de Dios? Él es el que te ha estado despertando a las 3 de la mañana, porque quiere tener comunión contigo. Entonces, la angustia produce que perdamos comunicación con Dios. Avanzando, Génesis 18:15. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así. Este es Dios hablándole a Sara. No es así, Sara, tú te reíste. Cuando le dijo el Señor que la iba a volver madre de naciones, y dijo: ¿cómo va a ser posible que yo con 90 años teniendo niños? Y se rió. Y el Señor le dijo: ¿te reíste de lo que yo te dije? No, porque yo tuve miedo. No es así, le dijo Sarita. Te reíste de lo que yo te di. Quiere decir que cuando pasamos nuestro día de tribulación, amado hermano, una de las cosas que nos provoca a nosotros la angustia. Un alma angustiada miente fácilmente. Cuidado, cuídese de la mentira, porque en medio de la tribulación, no se olvide que dice la Biblia que el pueblo de Dios va a entrar en el reino en medio de prueba y tribulación. O sea, no espere a que le esté yendo bien en todo. Eso no va a ser posible, porque del desierto es la que sube, es decir, la amada, la que va a ser arrebatada, sube del desierto. Y el desierto muchas veces es figura de prueba y tribulación. Te está yendo ahorita como Chucho en feria, hermano. Todo el mundo lo patea por donde va. Chucho, ¿te has visto un Chucho en feria, hermano? Nadie lo quiere. Pues a veces en la vida nos va así. Y nos toca pasar nuestro día de tribulación, hermano. ¿Nuestro día de qué? De angustia. Cuídese en su día de angustia de que lo que salga de sus labios sea verdad, no mentira. La angustia provoca mentir. Número 2, Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él.
porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Característica del día de angustia, te provoca encuevarte. Cuando hablamos de encuevarnos, ahí encontramos la dimensión de lo que nosotros entendemos y comprendemos que es un espíritu, depresión, de depresión. Es decir, aquellas personas que están sumergidas en su prueba van a experimentar el miedo al no poder encontrar respuesta a la situación que esté aconteciendo. Ese miedo o ese temor le va a provocar encuevarse. Por eso es que las personas, mire, que están atravesando tiempo de tribulación, tiempo de prueba, una de las cosas que más les gusta es pasar durmiendo, porque el espíritu de depresión empezó a operar. Entonces tú sabes que estás pasando tu día de tribulación, o tu día de, ¿qué estamos diciendo, perdón? De angustia. Pero ese día te gusta pasarlo solito en tu cuarto, con las luces apagadas y que nadie te moleste, porque estás metido en un tiempo de depresión. Entonces, ese proceso produce que uno se aparte, se encueve. Entonces muchas veces en nuestro día, amado hermano, que estamos pasando prueba, una de las cosas que te va a gustar y que te va a provocar y que el enemigo va a tratar de traer a tu alma es provocar que te encueves, que te aísles, que te apartes, que no quieras saber de nadie. Y eso implica dejarte de congregar, lo cual la Biblia dice: no os dejéis de congregar como los que están en el atrio, como los muchos los llamados, pocos los escogidos, menos el número de los fieles. No te dejes de congregar como los del atrio tienen por costumbre. Usted sabe que es pueblo de atrio cuando le es fácil entrar y salir de la iglesia y desaparecerse por meses. ¡Ay! Después de 3 meses y todavía estás vivo, pues. No estaba muerto, dirían por ahí, ¿verdad? Lo demás usted ya lo sabe. Entonces la depresión trae encuevarse. Tú sabes que estás sometido en un día de prueba, hermano, porque se te fueron las ganas de todo. Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Se recuerda de quién es esta historia? Moisés. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se descubrió. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Quiere decir, al hermano, que una de las cosas que provoca el día de angustia es huir de los problemas. Tú sabes que estás atravesando un día de angustia, hermano, porque mire, usted sabe cuál es el clavo, pero no lo quiere encarar. Usted sabe cuál es el problema y muy posiblemente conozca la respuesta, pero como está atravesando un tiempo, un día de angustia, ¿a usted le gusta huir a los problemas? Aplazar las decisiones. Y esto es delicado, porque en tiempo de guerra, mire, dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pero cuando vemos esta etapa donde Moisés huye de los problemas, usted sabe que huir de los problemas implica algo: falta de definición. Es decir, yo no afronto el problema, me escapo. Tengo que decidir, conozco qué tengo que hacer, pero de alguna manera la decisión que tengo que tomar no me es grata en el alma. Me aparto y huyo. Entonces, el problema acá muchas veces es la indecisión, porque la indecisión termina siendo una manera de atrincherarse. Cuando usted busca en el diccionario la palabra atrincherar, usted sabe que las trincheras fueron hechas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé si en la primera, pero en la segunda sí. Y es donde de alguna manera los soldados no podían avanzar en los grandes campos o en las planicies. Entonces, como consecuencia de eso, ellos empezaron a armar trincheras. Es decir, abrieron hoyos en la tierra
y se podían movilizar por debajo del límite de la tierra, pues porque obviamente habían hecho lo que nosotros conocemos aquí como cuando hacen zanjas. ¿Me entiende? Van a colocar tubería. Usted se ve en la zanja y queda tapado. Las trincheras serán así. Mire los programas del History ahí. Ahora, el problema de la trinchera es bien complicado. Porque atrincherarse es no avanzar, pero tampoco retroceder. Entonces hay decisiones en la vida que tenemos que tomar, que por falta de criterio o por falta de definición no las hemos tomado. Pero eso ha provocado que tu próxima gloria no venga, pero tampoco ha retrocedido. Hay personas que dicen, no, pastor, si yo estoy en la iglesia, estoy bien, estoy tranquilo. Mire, yo no me he ido de la iglesia. Sí, no te has ido de la iglesia, pero tampoco te has consagrado, papito. No has buscado más de Dios. Entonces, un hijo de Dios atrincherado no retrocede, pero tampoco avanza. Entonces, una persona que le huye a los problemas es una persona que no le gusta decidir o definir. Entonces, el miedo te va a provocar algo. La angustia te va a provocar algo, y es que huyas de los problemas. Huyendo de los problemas, no afrontándolos, es una manera a través del cual el enemigo, Jehová lo reprenda, te va a mantener en zozobra y te va a mantener, amado hermano, metido en tribulación. Porque durante todo este tiempo el alma está con pena y está con dolor, pues. Tener un alma angustiado, tener un espíritu angustiado, hermano, eso es tremendo. Como dijo aquel señor que está en la tele, hermano, es horrible, es horrible. ¿Ibas a decir algo, hijo? Sí, pastor, una de las definiciones de atrincherar según el diccionario Bain es mantenerse tenazmente en una posición o en una actitud. Ni avanzo ni me atraso. No, pastor, yo aquí estoy en la iglesia. Sí, pero no has crecido. Ya tenés 5 años aquí, papito. Tú debieras de estar discipulando. Tú debieras de estar encargado de un área. Pero sigues siendo el mismo hermano que se viene a sentar a la misma silla desde hace 10 años. ¿Qué pasa? Es que le tengo que contar, pastor. Fíjese que lo que pasa es que yo no he querido servir en la iglesia, pues porque tengo que poner en orden mi vida en mi casa. Entonces esos problemas nos atrincheran. Tienes decisiones por tomar, o hay decisiones que has estado aplazando, porque posiblemente el día de tu angustia no haya terminado, porque no has podido definir y no has podido traer a definición la respuesta final a la cual Dios te está llevando. Tremendo, hermano. Aunque no diga amén. Primera de Samuel 17:8. Si no trajo Biblia, péguesela ahí a algún hermano evangélico, que aquí hay varios. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Esto respalda lo que le acabo de hablar del atrincheramiento. Oiga, por favor, esta escritura es para darle pie de imprenta a lo que le acabo de decir anteriormente. Siempre que alguien le enseñe algo y le predique algo, búsquele pie de imprenta. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Quién estaba hablando aquí? Goliat, ahí estamos. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, denme un segundo, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre, mire qué abusivo, deme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Qué dice la Biblia que hacían los escuadrones cuando salía el gigante? Ellos estaban ya a la orden. Cuando salía el gigante, hermano, no peleaban, pero tampoco se retiraban de la batalla. Estaban atrincherados. Hasta que de pronto salió un canchito de ojos azules, alguien que la Biblia le llama el dulce cantor de Israel, y le dijo: y les viene a ustedes a decir esto. Permítanme un segundito, permítanme la onda, dijo. Agarró 5 piedras, las metió al zurrón
Y dijo, bueno, véngase para acá, pues véngase con su papá, le dijo. Ahora, muchas veces el miedo te obliga a no tener victorias, aunque el Señor declara que está contigo y que Él no conoce la derrota. O sea, tú y yo tenemos un Dios, dice la Biblia, no conoce la derrota. Entonces, mire hermano, el miedo tiene a gente sin derrotas, pero tampoco sin victorias, porque aquí está bien definido. ¿Vamos a servir nosotros o nos van a servir ustedes? Vamos a definir esto, y salían. Y cuando salía el gigante decía, no, así no juego yo. Así como cuando usted en el colegio se ponía así al tú y al tú, y de repente aparecía el otro que era como de este pelo, y usted decía, no, fue sin querer queriendo. Vamos adelante, mire, 1 Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice? Tuvo miedo y se turbó su corazón. La angustia produce turbación de corazón. Es decir, cuando una persona está angustiada, su corazón va a estar turbado. Ahora, ¿qué es estar turbado? Cuando nosotros buscamos, amado hermano, en la Biblia, esa palabra turbar, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice alterar el ánimo de una persona. Eso es turbar. Una persona está turbada cuando le fue alterado su ánimo, confundiéndola o aturdiéndola, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado delante de una situación, hermano, que simple y sencillamente no sabe para dónde agarrar. Dice, pues si tomo esta decisión, tengo este problema. Si no tomo la decisión por tengo este otro problema. Y el corazón se empieza a turbar. Un corazón turbado no permite que nadie avance. Y dice la Biblia que una de las características de Saúl cuando vio el campamento de los filisteos fue que su corazón fue turbado. Quiere decir que él perdió, se confundió. Quiere decir que el temor turba el corazón. Cuando nosotros vemos el libro de Primera de Crónicas, vemos también que la angustia provoca desobediencia. Regularmente una persona con el corazón turbado no es obediente ni a Dios ni a la autoridad. Primera de Crónicas 10:4, versión Reina Valera del año 60, dice acá: entonces dijo Saúl a su escudero, mire qué tremendo, saca tu espada y mátame con ella. Esta versión dice traspásame con ella, con la espada. No sea que vengan estos incircuncisos y haga escarnio de mí. Pero su escudero, ojo escuderos de Dios, pero su escudero no quiso. ¿Qué dice su versión? Porque tenía mucho miedo, dice la versión Reina Valera del año 60. ¿Qué provocó el miedo en el corazón del escudero de Saúl? ¿Qué provocó? Desobediencia. Quiere decir que el temor provoca desobediencia. Cuando una persona está atribulada, por eso mire hermano, uno como ministro, como pastor, aprendiendo a considerar el rostro de las ovejas, porque a eso nos manda la palabra, considerar el rostro de las ovejas, tenemos que entender que muchas veces cuando una persona es sometida a procesos de temor, una de las cosas inmediatas que va a venir sobre sus labios va a ser la mentira. Y eso nosotros como ministros debemos de entender que es parte de un proceso natural de respuesta de una persona que se encuentra atribulada. Por eso es que uno durante los procesos de ministración, amado hermano, y en los procesos de disciplina, una de las cosas que debe de tener muy arraigada, hablo de los pastores, de los ministros, que tenemos que tener arraigado en el corazón, se llama misericordia. Porque cuando una persona es sometida a un proceso de desobediencia, tiene un proceso está en su día de angustia, está pasando el momento difícil, muchas veces las respuestas por parte de la oveja o sus actitudes no van a ser necesariamente las que tú como ministro o pastor le enseñes.
Porque cuando una persona está atravesando su día de angustia, es muy fácil que mienta. Y seguramente le podrás encontrar muchas veces en mentira. Pero el corazón paterno, hemos entendido que cuando en una iglesia hay un corazón paterno instalado, ninguna enfermedad es terminal. Pase lo que pase, sea lo que sea, tan negro sea el oscuro de tu pecado, no importa, la sangre del Cordero dice la Biblia que lava. Pero se le tiene que llevar una conciencia. Ahora, cuando una oveja está metida en un tiempo, amado hermano, en un día de angustia, la desobediencia es muy recurrente. Es una persona atribulada, una persona angustiada. Usted le dice por dónde tomar, qué hacer, qué dejar de hacer, y simple y sencillamente dice: no, si en este machito me monto yo y de aquí nadie me baja. Permítame un segundito. No se vaya a encontrar delante de un Dios vivo, porque dice la Biblia: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si Dios te da orden y desobedeces, mire, uno como ministro es intercesor. Una de las funciones del ministro es interceder. Padre, derrama de tu misericordia, Señor. Yo sé, mi Dios, que lo que está diciendo no es verdad, es mentira, Padre, pero también entiendo que está atravesando su día de angustia, Señor. Dame la sabiduría para poderle ayudar sus desobediencias. Pastor, otra vez, mire, la oveja se anda brincando alrededor. Déjenme, yo voy por ella. No, ese hay que quebrarle las patas, pastor. El pastor soy yo, no usted. Así que ve, calladito se mira mejor. ¿Por qué? Porque un alma que está siendo atribulado y que está pasando su día de angustia, mire, hermano, dice acá que una de las características de su respuesta se llama desobediencia. Aunque no diga amén. ¿Ha identificado alguna de estas situaciones en su vida? Porque la Biblia dice: obediencia quiero y no sacrificio. De nada te sirve a ti, amado hermano, venir a todos los servicios, ser un fiel ofrendador, ser un fiel diezmador, si al final del día, amado hermano, tú desobedeces la voz de Dios. ¿A través de quién? Del ministro que te cubre. Así que tenga cuidado. Eso no es una amenaza, ese es un rema que la palabra me enseña. Y usted sabe si lo toma y lo pone en práctica. Porque aquí a nadie se le impone absolutamente nadie. La palabra es expositiva, jamás impositiva. Quiere decir que el día de angustia te hace desobediente. Por eso tenemos que clamar a Dios. Ahora, mire, es que esto es hermoso. Jeremías 48:44. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. ¿Como producto de qué? De un miedo. Quiere decir que cuando una persona es temerosa, hay mucha probabilidad de que caiga en error, porque su alma está turbada, sus sentidos espirituales no están completos, están turbados, están trastocados, están movidos. Es como aquellos carros que les mueven el tiempo, no caminan ni para un lado ni para otro. Bueno, no sé si los carros ahora todavía se les calibra así con tiempo, ¿verdad? Porque ahora son diferentes. Ok, déjenme avanzar aquí en varias cosas. Mira, el miedo provoca perder la fe. Mateo 14:30. Necesito avanzar porque tengo que entregar algo más, amado hermano. Esto es lo que le quiero enseñar. Porque si usted está pasando angustia, note por favor, dijimos que la angustia puede tener doble propósito: que pierdas el ánimo, claudiques, mengues y te apartes de los caminos del Señor. O en Cristo Jesús, la angustia tiene un propósito para el que la padece. ¿Tú sabías que cuando eres sometido a tiempos de angustia, pero es Dios el que está en medio, tú sabes que es de bendición? La angustia tiene propósito. Pastor, ¿pero qué propósito puede tener la angustia en mi corazón? Mira, Pastor Julio, 2 de Samuel 22:7, versión Las Américas. En mi angustia invoqué al Señor. ¿Dónde? Por favor, repita: en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. ¿Dónde lo oyó? Perdón, póngale pausa. ¿Dónde lo oyó? Okay, entonces, no deje de congregarse, hombre. ¿Quiere respuesta de Dios? Mire dónde responde a Dios.
sea, que no espere respuesta metido en su casa, en su cama, viéndolo desde la tele, porque el propósito de verlo por internet o televisión no es para que usted se quede viéndolo con una taza de café. Eso es para los hermanos que no pueden asistir a una iglesia por diferentes razones. Ok, entonces uno de los propósitos de ese momento difícil que estás pasando, de esa tribulación que sientes, de esa angustia que te ha dejado casi pasmado, es que aprendas a implorar, a suplicar, a pedir, a solicitar y a rogarle a Dios que te ayude. El propósito del día de angustia, Fernando, es que aprendas a invocar el nombre de Dios. Por eso Dios permite en la vida de nosotros, sus siervos, días de angustia. ¿Quién te va a librar en el día de tu angustia? Jehová. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Y qué quiere el Señor haciéndome atravesar este valle de sombras? Que aprendas a invocarle. Al final del día Dios permite. Mire, yo siempre he tenido un dicho: Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Así de sencillo. Entonces, si Dios está permitiendo tu tribulación, es con un propósito. Seguramente tu nivel de comunicación con Él no es tan bueno como debiese. Porque si tu nivel de comunicación con Dios fuera otro, hermano, no estuvieras atravesando el tiempo de tribulación que estás atravesando o el día de angustia. Invoqué. Ahora, esto fue lo que me gustó. Mire, hermano, es que tan linda la palabra. Esa palabra invoqué es la palabra cará, C-A-R-A. Es la H7121. Usted que apunta por la concordancia. Raíz primaria similar a la H7122, esa no la busqué. Pero la 7122 dice, mira, Walter, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Quiere decir que invocar, cará, una de las acepciones que nos da es acosar. Quiere decir que a Dios, perdóneme, no sé si esta palabra sea prudente decirla, que el Señor me perdone si es inadecuada. Podría decirse que al Señor se le podría acosar. Ahí estás. Perseverar. ¿Quiere pie de imprenta? Lucas 18:1. Por eso hay que ser perseverante, hermano. No, es que yo tengo 3 meses en la iglesia y nada cambia, ya no voy a ir. Persevere. Tranquilo. Tranquilo. Paciencia. ¿Sabe cómo le llama la versión Reina Valera a esta parábola? La parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pongamos pausa. ¿Cómo inicia la parábola? También le refirió Reina Valera, RBA, nada más, por si lee diferente su versión. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Quiere decir que todo lo que viene adelante es con un propósito. Que sepamos que necesitamos orar y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por este hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? ¿Por qué él era molesta? Quiere decir que una de las características importantes, amado hermano, es insistir, es perseverar. Acosar. Tal vez la palabra es un poquito antisonante, ¿verdad? Pero hermano, mire, quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene sueños inconclusos en su vida? Levánteme su mano. ¿Usted ha clamado a Dios por algo en especial? No se canse.
aunque no haya visto respuesta al día de hoy, no se canse. Porque dice la Biblia que al que persevere, le será dada una corona. Uno de los propósitos del día de angustia es que aprendamos a perseverar en la oración. Tu día de angustia tiene fecha de caducidad. ¿Cuál es, hermano pastor? La que tú definas y tú decidas cuando en oración constante busques de continuo la presencia de Dios en Betel con un mitzvah restaurado. Cuando busques la presencia de Dios en la casa del Señor con un altar restaurado, con perdón, con obras justas, con vida. Cuando tengas esas 4 dimensiones, el Señor te va a librar del día de angustia. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos por el cual Dios permite el día de angustia es para que tú y yo aprendamos a buscarle constantemente. Muchas veces los tiempos de angustia o los días de angustia vienen a nuestra vida regularmente cuando hemos perdido nuestro nivel de comunicación y nuestro nivel de espiritualidad. Tenemos que entender lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Podemos ser hombres almáticos cuando lo que gobierna en nuestra vida son los sentimientos. Regularmente esa tendencia se da más hacia la mujer. La mujer tiende a ser más almática que el hombre en su naturaleza en Dios. No quiere decir que sea malo. Simple y sencillamente hay que saber gobernarlo. Pero como podemos ser hombres almáticos, podemos ser hombres carnales o podemos ser hombres espirituales. Regularmente estos días de angustia se vuelven difíciles de transitar cuando nuestro nivel de comunicación con Dios no es el adecuado. Por eso es que estos tiempos, una de las características es el motivar al Hijo de Dios a buscarle de continuo a través de la oración. Por eso, amado hermano, la persistencia y la insistencia delante de Dios orando. Mire, ore todos los días, busque un tiempo. Si desde que se levanta a las 6 de la mañana aterriza hasta las 11 de la noche por todos los quehaceres que tiene que hacer, perfecto, entonces escoja una hora en la madrugada. Pero busque de Dios, busque un tiempo para orar con Él, para hablar con Él. ¿Cómo le puedes conocer si no le escuchas? Mire, segunda de Crónicas 33:12, y con esto quiero ir cerrando, y si el hermano del teclado me puede apoyar, por favor. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, aleluya, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a Él, mire la respuesta de Dios cuando encuentra un corazón humilde. Y cuando oró a Él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Propósito del día difícil, hermano: llevarte al entendimiento que debes de humillarte delante de Dios. Tú y yo tenemos que entender y saber que para poder atravesar ese día difícil, ese día de tribulación, es importante buscar el rostro de Dios. Yo no sé si Dios esté permitiendo un proceso de un día de angustia. Un día no quiere decir se acabó la angustia y ya pasé el día, hermano pastor, aleluya. Sí, tal vez el de esta semana, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que permitir que Dios termine de formar en nuestras vidas. Pero en el día de angustia, ya sea que estés siendo angustiado en tu alma por sentimientos, tristezas, enojos, todo lo que está arraigado en el alma, el sentimiento,
O puede que estés pasando un día de angustia en tu espíritu, porque estés librando una batalla espiritual contra algo que se levantó en contra de ti y los tuyos. O posiblemente estés atravesando un día de angustia en tu cuerpo, porque el enemigo está queriendo seducirte a pecado carnal. Lo que es cierto es que cuando un hijo de Dios es llevado a su día de angustia, donde está atribulado, hermano, no sabe qué hacer, no te apartes de él. Invoqué el nombre del Señor en Betel y ahí hice altar. Invoqué su nombre y él me escuchó. En el momento, en el día de angustia, ¿sabes cuál es la respuesta? Si fuera receta médica, no se deje de congregar. Garantícese que su altar tenga el equilibrio de Dios, la mejilá, la sehud, la yet y la verajá. Tu altar está encendido, hay perdón, hay obras justas, hay nueva vida, hay justicia en tus acciones. Sí, pastor, ok. Entonces tu altar está correctamente edificado. Mire, tan solo con la mejilá le garantizo que muchos hoy tenemos nuestro altar apagado, porque todavía tenemos muchos a quien perdonar. Si Dios ha permitido el día de angustia en alguna etapa, o tal vez hoy, o ya tiene rato de estarla viviendo, la respuesta está en el altar de Dios, en un altar encendido. O sea, Dios tiene un propósito, te está queriendo enseñar. Por eso tanta escritura. Entienda que el día difícil, por así llamarlo, el día de angustia, tiene un propósito de parte de Dios para ti y para mí. Hermano, esos días de angustia son horribles. Ya no crea que si estás pasando un día de angustia, el día de angustia es el nombre, es un tiempo, es un proceso. No es hoy domingo es día de angustia, mañana lunes ya no. No, el día de angustia es un proceso en el cual Dios está provocando que le busques, que le clames, que le pidas, que te internes con Él. Es más, tenemos que ir a ver si nos vamos al monte, muchachos. Si usted quiere ir conmigo al monte, vamos a orar. Allá al monte quemado, Shela, si se quiere ir. En los próximos 15 días le doy noticias y nos vamos a buscar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Padre de la Gloria. Mire, yo no sé si usted esté atravesando hoy su día de angustia, pero si así fuese, aquí hay un altar hoy abierto para que venga delante de Dios a clamarle y a pedirle a Él que le ayude a salir de este tiempo de angustia en el cual usted posiblemente hasta el día de ayer estaba que se arrancaba el pelo porque no le encontraba salida ni razón a lo que le estaba sucediendo y aconteciendo en su vida. El día de angustia es con un propósito. Note, por favor, si usted está siendo abatido y angustiado en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, solo hay un lugar: Betel. Eso habla de comunión con Dios. Es decir, Dios está llamando a una comunión con Él, a buscarle, a clamar, a orar. Y solamente en el altar de Dios tú vas a encontrar esa respuesta. Deja todo orgullo en la silla, porque Dios se manifiesta en medio de un pueblo humilde. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.